Hay una verdad que todo comandante militar conocía en 1941. Las mujeres no pertenecen a los aviones de combate. No es prejuicio simple, es lógica militar. El combate aéreo requiere fuerza física para manejar controles pesados durante horas. Requiere resistencia para soportar fuerzas G en maniobras. Requiere la frialdad emocional para matar sin dudar. Y según generales, ministros de guerra y comandantes de fuerza aérea en todo el mundo, las mujeres simplemente no tenían estas cualidades. La Wehrmacht alemana lo creía absolutamente. Sus pilotos eran hombres, sus artilleros antiaéreos, hombres. La Luftwaffe era una fraternidad de guerreros donde las mujeres servían como secretarias, enfermeras, operadoras de radio, roles de apoyo, nunca combate. Incluso la Unión Soviética, que predicaba igualdad de género, mantenía a las mujeres fuera de aviones de combate al inicio de la guerra. Algunas habían sido entrenadoras de vuelos civiles, otras pilotos de acrobacias, pero cuando la Operación Barbarroja comenzó en junio de 1941, cuando las divisiones Panzer arrasaron las fronteras soviéticas, cuando millones de soldados del Ejército Rojo murieron o fueron capturados, las mujeres pilotos fueron ignoradas. Demasiado débiles, decían los generales, demasiado emocionales, demasiado delicadas para la brutalidad del combate. Y luego estaba el avión, el Polikarpov PO-2. Era un biplano de entrenamiento, diseñado en 1928, construido casi completamente de madera y lona, velocidad máxima 94 millas por hora, más lento que la mayoría de los automóviles modernos, sin blindaje, sin ametralladoras defensivas, sin radio, sin instrumentos de vuelo nocturno. Los pilotos de combate serios lo llamaban el ataúd volador o la caja de cerillas. Era lo que usabas para enseñar a estudiantes a volar, no para la guerra. Ciertamente, no para bombardear posiciones alemanas fuertemente defendidas. Combinar estos dos elementos, mujeres pilotos y aviones obsoletos, parecía una broma cruel, una receta para el desastre, una forma de desperdiciar recursos preciosos en un gesto político vacío. Pero en octubre de 1941, cuando la Wehrmacht estaba a 30 millas de Moscú, cuando la Unión Soviética enfrentaba la aniquilación total, Stalin aprobó algo desesperado. Autorizó la formación de 3 regimientos de aviación exclusivamente femeninos. Uno de ellos sería el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno. Mujeres, volando PO-2, en misiones nocturnas sobre líneas alemanas. Los generales masculinos predijeron que durarían una semana. Los pilotos masculinos apostaron sobre cuántas morirían en su primera misión. Lo que nadie predijo era que estas mujeres, en estos aviones ridículos, se convertirían en la pesadilla de la Wehrmacht, que volarían más de 23.000 misiones de combate, que lanzarían más de 3.000 toneladas de bombas sobre posiciones alemanas, que los soldados alemanes las temerían tanto que inventarían un nombre para ellas: Nachthexen, brujas de la noche. Su nombre era Nadezhda Vasilievna Popova. Todos la llamaban Nadia. Tenía 19 años en 1941, cuando la guerra llegó a su pueblo natal en Ucrania. Había aprendido a volar a los 15 años, no como hobby de clase alta, como pasión consumidora. Había estudiado en un club de aviación civil, acumulando horas en biplanos de entrenamiento. Para cuando la guerra comenzó, tenía más de 500 horas de vuelo. Era mejor piloto que muchos hombres que servían en la Fuerza Aérea Soviética. Pero cuando intentó alistarse en septiembre de 1941, fue rechazada 3 veces. «Vete a casa», le dijeron los oficiales de reclutamiento. «Ayuda en los hospitales. Deja el combate a los hombres». No se fue a casa. Escribió cartas, cientos de cartas, a comandantes, a comisarios, a cualquiera que escuchara. Y finalmente, su carta llegó al escritorio de Marina Raskova. Raskova era una leyenda de aviación soviética. Había establecido récords de vuelo de distancia antes de la guerra. Era amiga personal de Stalin, y ella también creía que las mujeres podían combatir. Cuando Stalin autorizó los regimientos femeninos, Raskova fue nombrada para organizarlos. Reclutó agresivamente, buscó mujeres que no solo pudieran volar, sino que tuvieran la determinación para enfrentar lo que vendría. Popova fue aceptada en octubre de 1941. Se unió a 400 otras mujeres jóvenes en Engels, una ciudad en el Volga, para entrenamiento intensivo. La comandante del 588 Regimiento era la mayor Yevdokia Vershanskaya, 29 años, piloto experimentada con reputación de disciplina férrea. El entrenamiento era brutal. 6 meses condensados en 2: vuelo nocturno, navegación por estrellas, bombardeo de precisión, evasión de cazas, y todo en el P-02, el avión que nadie respetaba. Pero Popova y las otras aprendieron algo que los pilotos de cazas elegantes no entendían. El P-02 tenía ventajas inesperadas. Era tan lento que los cazas alemanes Bf-109 no podían dispararle efectivamente.
Los cazas alemanes tenían velocidades de sustentación más altas que la velocidad máxima del P-02. Cuando intentaban reducir velocidad para disparar, se paralizaban y creían. Era tan silencioso cuando el motor estaba apagado que podía deslizarse sobre posiciones enemigas casi inaudiblemente. Solo el sonido del viento soplando a través de los cables de soporte era audible, un sonido que los alemanes pronto asociarían con muerte inminente. Y era tan simple que podía ser reparado con herramientas básicas. Agujeros de bala en la lona se parchaban con tela y pegamento. Estructuras de madera dañadas se reemplazaban con piezas talladas a mano. En mayo de 1942, el 588 Regimiento fue desplegado, al frente. Su primera base estaba cerca de Stalingrado. Las mujeres tenían 17 y 26 años. La mayoría nunca había estado en combate, nunca habían visto a alguien morir. Estaban aterrorizadas, pero también estaban furiosas. Los alemanes habían invadido su país, habían matado a sus familias, habían quemado sus pueblos, y ahora estas mujeres jóvenes tenían una forma de devolver. La primera misión fue el 8 de junio de 1942. 8 aviones Popova, 16 mujeres. Objetivo, depósito de suministros alemán a 12 millas detrás de las líneas enemigas. Popova estaba en el tercer avión. Su navegante era Katia Ryabova, 18 años, de Moscú. Se habían conocido 3 meses antes. Ahora confiaban sus vidas la una a la otra. Popova ajusta su casco de cuero, verifica los controles. El P-02 no tiene cabina cerrada. Volarán en aire abierto, sin calefacción, a temperaturas bajo cero, aún en verano a altitud. El motor tose a la vida. El avión vibra. Y entonces, a las 23 horas, despegan hacia la oscuridad, hacia la guerra. El PO-2 de Popova sube a 3.000 pies, no más alto. El avión apenas puede alcanzar 10.000 pies y a esa altura el frío es mortal. Vuelan bajo, lento, vulnerables. La noche es clara, demasiado clara. La luna está casi llena. Popova puede ver el terreno abajo, campos, bosques, carreteras. Y entonces, luces, el campamento alemán. Katia, la navegadora, está de pie detrás de ella con el mapa, calculando la ruta. Grita coordenadas sobre el rugido del viento. 5 grados a la derecha, 2 minutos hasta el objetivo. Popova ajusta el rumbo. El PO-2 responde lentamente. Los controles son pesados. Cada movimiento requiere fuerza. A 1 milla del objetivo, apaga el motor. El súbito silencio es aterrador. Solo el viento. Solo el suave crujido de los cables de soporte. El PO-2 se convierte en un planeador, deslizándose en la oscuridad. Popova maniobra con pequeños movimientos de los alerones. Pierde altitud gradualmente. 2.800 pies, 2.600 pies, 2.400 pies. Abajo, los alemanes están dormidos. Algunos están de guardia, pero no miran hacia arriba. ¿Por qué mirarían? El frente está a millas de distancia. Están en territorio seguro. A 1.500 pies, Katia prepara las bombas. El PO-2 lleva 6 pequeñas bombas de 50 kilogramos. No es mucho. 300 kilogramos en total. Comparado con bombarderos pesados que llevaban toneladas, es insignificante. Pero Popova no está tratando de destruir el campamento. Está tratando de aterrorizarlo. A 800 pies, Katia grita, ¡objetivo a la vista! Popova ve el depósito de suministros, camiones estacionados en líneas ordenadas, tiendas en filas perfectas, todo organizado, predecible, alemán. A 500 pies, suelta las bombas. Katia tira de las palancas de liberación. 6 bombas caen. El PO-2 se eleva ligeramente, aligerado por el peso perdido. Popova cuenta. 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Las explosiones iluminan la noche. Fuego naranja, humo negro. Los camiones explotan en cadena. Las municiones almacenadas detonan. El campamento alemán se convierte en caos. Popova vuelve a encender el motor. El PO-2 acelera, alejándose del objetivo. Pero entonces escucha algo, un sonido diferente, más agudo. Fuego antiaéreo. Los alemanes han reaccionado. Trazadoras verdes cruzan el cielo. Los cañones de 20 milímetros disparan en ráfagas. Buscan el avión. Buscan a ciegas en la oscuridad. Una trazadora pasa a 30 pies a la derecha, otra a 20 pies a la izquierda. Los alemanes están caminando su fuego, cerrando el patrón. Popova tira del control. El PO-2 sube bruscamente, luego se inclina a la izquierda. Maniobra erráticamente. Los cañones no pueden seguirla. El PO-2 es demasiado lento, demasiado maniobrable para los sistemas de control de fuego alemanes diseñados para cazas rápidos. Pero entonces, un sonido terrible, un desgarro. Algo ha golpeado el avión. Popova siente el control volverse pesado. Mira hacia atrás. Hay un agujero en el ala inferior derecha, del tamaño de una sandía. La lona está rasgada, la estructura de madera astillada. «¡Estamos alcanzadas!», grita Katia. Pero el PO-2 sigue volando. El ala está dañada, pero no destruida. Popova compensa la pérdida de sustentación con más potencia. El motor gime, pero responde.
Vuelan de regreso a través de territorio enemigo, 15 minutos que se sienten como horas. Popova lucha con los controles. El ala dañada crea resistencia desigual. El avión quiere girar a la derecha constantemente. Ella lo corrige constantemente. A las 00:47 horas cruzan las líneas soviéticas. A las 01:15 horas aterrizan en su base. El aterrizaje es áspero. El ala dañada casi colapsa en el impacto, pero sobreviven. Popova y Katia salen del avión. Sus manos tiemblan, están empapadas de sudor, pese al frío. Algunas vomitan por el estrés, otras lloran silenciosamente. Pero no hay tiempo para recuperarse, porque la orden llega inmediatamente. Prepárense para la segunda misión. Esto es lo que las otras aviadoras no entienden todavía. No volarán una misión por noche, volarán 8, 10, a veces 15 misiones en una sola noche. Cada PO2 toma 90 minutos ida y vuelta al objetivo. Aterriza, se recarga con bombas en 10 minutos, despega otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que el amanecer las obliga a detenerse. Es guerra de desgaste aéreo. No destruyes al enemigo con un solo golpe masivo, lo atormentas, lo privas de sueño, lo mantienes constantemente tenso, constantemente esperando el próximo ataque. La segunda misión de Popova esa noche es a las 02:30 horas. Objetivo, batería de artillería alemana. Vuela sola esta vez, su avión anterior está siendo reparado. Toma otro PO2 con agujeros de bola de misiones anteriores. Esta vez, los alemanes están esperando, han aprendido. Cuando se acerca, reflectores barren el cielo, docenas de ellos. Crean conos de luz superpuestos. Si te atrapan en uno, estás muerto. Los cañones antiaéreos te destruirán en segundos. Popova vuela bajo, apenas 400 pies, por debajo de los reflectores. Usa las copas de los árboles como cobertura. Es arriesgado, peligroso, pero funciona. Suelta las bombas, escapa hacia la oscuridad, regresa a la base. Tercera misión, cuarta misión, quinta misión. En la octava misión, ve algo que la congela. Otro PO2 a 200 yardas a su izquierda, atrapado en 3 reflectores. El avión está iluminado como en un escenario, y entonces las trazadoras convergen. El PO2 explota. Un destello brillante. Luego, nada. Solo piezas ardientes cayendo. 2 mujeres muertas instantáneamente. Popova no tiene tiempo para lamentar. Tiene objetivos que alcanzar. Vuela su novena misión, luego la 10ª. A las 5 a.m., cuando el cielo comienza a aclararse, recibe la orden de regresar a la base. Ha volado 10 misiones en 6 horas. Ha lanzado 3.000 kilogramos de bombas. Ha sido alcanzada 2 veces más. Su avión está lleno de agujeros. Pero está viva, y los alemanes abajo no han dormido para nada. Si encuentras este tipo de valentía olvidada tan fascinante como nosotros, nos honraría que presionaras el botón de suscripción. Creemos que estas historias de coraje extraordinario merecen ser contadas, y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. La primera noche es solo el comienzo. El 588º Regimiento continúa, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. Los números se vuelven asombrosos. Popova volará 852 misiones de combate durante la guerra. Otras pilotos volarán más de 1.000. El regimiento en conjunto volará más de 23.000 misiones. Perderán 32 aviones, 28 mujeres morirán. Pero el impacto psicológico en los alemanes es devastador. Los soldados alemanes en el frente comienzan a temer la noche. Cada noche, sin falta, escuchan ese sonido, ese suave silbido del viento a través de los cables. Saben lo que viene después: explosiones, fuego, muerte. No pueden dormir, no pueden descansar. Incluso cuando las brujas de la noche no atacan, los alemanes esperan que lo hagan. La tensión constante los desgasta. Algunos desarrollan colapsos nerviosos, otros desertan. Los comandantes alemanes ofrecen recompensas especiales. Cualquier piloto que derribe un PO2 recibe automáticamente la Cruz de Hierro. Es la única vez durante toda la guerra que Alemania ofrece una condecoración garantizada por derribar un tipo específico de avión. Pero derribar los PO2 es casi imposible. Son demasiado lentos para los cazas, demasiado maniobrables para la artillería antiaérea, y vuelan demasiado bajo para el radar. Algunos pilotos de caza alemanes intentan tácticas desesperadas. Reducen sus motores a mínima potencia. Intentan volar más lento que la velocidad de pérdida. Algunos estrellan sus propios aviones en el proceso. Un piloto alemán, Josef Kotsiok, finalmente logra derribar un PO2 después de docenas de intentos. Escribe en su diario: «Era como cazar un mosquito con un rifle. Frustrante, humillante, y cuando finalmente tuve éxito, no sentí orgullo, solo alivio de que ese maldito sonido finalmente se detuviera». Pero nunca se detiene, porque por cada PO2 derribado, otro despega. Las brujas de la noche nunca descansan, nunca se detienen, nunca se rinden.
En la batalla de Stalingrado, vuelan misiones durante los combates más feroces. Apoyan al Ejército Rojo mientras rodean al Sexto Ejército Alemán. Sus bombas no destruyen tanques, pero destruyen moral, suministros, comunicaciones, sueño. En Kursk, atacan columnas de tanques alemanes durante la noche. No pueden destruir un tanque Tiger con bombas de 50 kilogramos, pero pueden matar camiones de combustible, pueden matar tripulaciones mientras duermen, pueden crear caos. Y en la ofensiva final hacia Berlín, las brujas de la noche siguen volando. Incluso cuando la victoria es segura, continúan atormentando al enemigo hasta el último momento. Lo que los alemanes nunca entendieron completamente era que estaban luchando contra algo más que aviones obsoletos pilotados por mujeres. Estaban luchando contra un principio. El principio de que la determinación supera la tecnología, que la voluntad de atacar una y otra vez, sin importar las probabilidades, eventualmente quiebra incluso al enemigo más fuerte. El 588º Regimiento demostró que la guerra moderna no se trataba solo de quién tenía los mejores tanques, los cazas más rápidos, los cañones más grandes. Se trataba de quién podía soportar, quién podía continuar cuando todo indicaba que debían rendirse. Las brujas de la noche perdieron 28 mujeres durante la guerra, pero considerando que volaron más de 23.000 misiones, esa es una tasa de pérdida extraordinariamente baja, menos del 0.1% de pérdida por misión. Los bombarderos pesados aliados en Europa tenían tasas de pérdida del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque no dependían de tecnología, dependían de habilidad, creatividad y coraje absoluto. Cuando los instrumentos fallaban, navegaban por las estrellas. Cuando el combustible era escaso, planeaban. Cuando las armas eran inadecuadas, atacaban con precisión quirúrgica. Después de la guerra, cuando historiadores militares analizaron la efectividad del bombardeo estratégico, descubrieron algo sorprendente. Tonelada por tonelada, las brujas de la noche fueron más efectivas que bombarderos pesados B-17 o Lancaster. ¿Cómo? Porque lanzaban bombas con precisión. Los bombarderos pesados desde 20.000 pies tenían suertes y golpeaban la ciudad correcta. Las brujas de la noche desde 400 pies podían poner una bomba dentro de un círculo de 30 pies. No necesitaban 500 bombarderos para destruir una fábrica. Necesitaban 2 PO-2 con pilotos hábiles que golpearan los puntos exactos de vulnerabilidad. El alto comando soviético inicialmente había visto al 588º Regimiento como un gesto simbólico, una forma de satisfacer demandas de igualdad de género sin arriesgar recursos militares reales. Pero para 1943 reconocieron que las brujas de la noche eran una de sus unidades más efectivas. El regimiento recibió la designación de guardias en febrero de 1943, un honor raro reservado para las unidades élite. Se convirtió en el 46º Regimiento de Bombardeo Nocturno de Guardias Tamán. Otras fuerzas aéreas notaron. Los británicos estudiaron sus tácticas. Los estadounidenses enviaron observadores. Después de la guerra, varios países experimentaron con unidades de aviación femeninas inspirados directamente por el éxito soviético. Pero tal vez el impacto más profundo fue cultural. Las brujas de la noche demostraron de forma ininterrumpida que las mujeres podían combatir, no en roles de apoyo, en combate directo. Y no solo combatir, sino exceler. Destruyeron una mentira que se había repetido durante siglos, que las mujeres eran demasiado débiles, demasiado emocionales, demasiado delicadas para la guerra. Esa mentira murió sobre los cielos de Stalingrado, Kursk y Berlín. Nadezhda Popova tenía 23 años cuando la guerra terminó en mayo de 1945. Había volado 852 misiones de combate, más que casi cualquier piloto, hombre o mujer, en cualquier fuerza aérea. Su avión había sido alcanzado 42 veces. Había sido derribada una vez, estrellándose en territorio enemigo y escapando a pie de regreso a las líneas soviéticas. Había visto morir a docenas de amigas. Había vivido cada noche sabiendo que podría ser la última. Pero sobrevivió, y cuando la guerra terminó, hizo algo que sorprendió a muchos. Continuó volando. Se convirtió en piloto de pruebas, luego instructora de vuelo. Enseñó a la siguiente generación de pilotos soviéticos, hombres y mujeres, las lecciones que había aprendido en combate. Se casó con Semyon Kharlamov, un piloto de caza que había conocido durante la guerra. Tuvieron 2 hijos. Vivió una vida larga y completa en Moscú. Pero nunca olvidó. En entrevistas décadas después de la guerra, hablaba sobre las noches sobre Stalingrado, sobre el sonido del viento a través de los cables, sobre el miedo que nunca desaparecía completamente, solo se volvía familiar. Cada noche, dijo en una entrevista en 2009, esperaba morir. Y cada amanecer cuando regresaba a la base me sorprendía estar viva. Después de un tiempo, dejas de pensar en el mañana.
Solo piensas en la próxima misión, la próxima bomba, el próximo objetivo. Murió en 2013, a los 91 años. Fue una de las últimas brujas de la noche supervivientes. Su funeral fue atendido por veteranos de toda Rusia, pilotos que habían aprendido de ella, soldados que habían luchado junto a ella, ciudadanos que simplemente querían honrar a una heroína. De las 400 mujeres que sirvieron en el 588º Regimiento durante la guerra, 28 murieron en combate. Las 32 más condecoradas recibieron el título de Heroína de la Unión Soviética, la distinción más alta del país. Entre ellas, Evdokia Bershanskaya, la comandante del regimiento, que lideró desde el frente y voló más de 800 misiones. Irina Sevrova, quien voló 1008 misiones, el récord absoluto del regimiento. Evdokia Nosal, quien fue derribada 3 veces y sobrevivió las 3. Rufina Gasheva y Natalia Meklin, navegante y piloto, que volaron 864 misiones sin ser separadas jamás. Cada una tiene su propia historia, cada una merece ser recordada, pero colectivamente representan algo más grande. Representan el triunfo de la voluntad humana sobre las limitaciones supuestas, representan la prueba de que el coraje no tiene género, y representan una lección que los militares modernos han tardado décadas en aprender completamente. Hoy, cuando mujeres pilotos vuelan JASAs F-35, cuando mujeres astronautas caminan en el espacio, cuando mujeres comandantes lideran tropas en combate, están caminando un camino que las brujas de la noche ayudaron a abrir. El Po-02, ese avión ridículo que nadie respetaba, demostró ser más efectivo en su rol que bombarderos que costaban 100 veces más, porque no se trataba del avión, se trataba de quién lo volaba y cómo lo volaban. Las brujas de la noche enseñaron a una generación de comandantes militares que subestimar a un enemigo basándose en prejuicios es el error más costoso que puedes cometer, que la determinación, la creatividad y el coraje absoluto pueden compensar casi cualquier desventaja. Los alemanes la aprendieron de la forma más dura. Cada noche, durante 3 años, esperaban ese sonido, ese suave silbido que significaba que las brujas habían regresado. Y nunca, hasta el último día de la guerra, encontraron una forma de detenerlas. Y ahora, una llamada a la acción final. Si esta historia te conmovió, por favor presione el botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirte a nosotros en esta misión, por favor suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió durante la guerra. Gracias por asegurar que Nadezhda Popova y las 400 mujeres del 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno no desaparezcan en el silencio. Merecen ser recordadas.